Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes aquí, Alejandro Fuentes, Hola Ramón, hola Rodrigo. Rodrigo Carvajal. Alex Ramón. Estamos todos hoy esta mañana con la cruda naranja, Así es. con la cruda del acto sedicioso. Y sí quiero ser claro porque mucha gente se ha preguntado, ¿estamos realmente o no ante un acto de sedición? Yo quiero dejar claro lo que dice los diccionarios, porque pues lo tomo textualmente y métanse todos para ver aquí. ¿Qué es un acto sedicioso? Lo que pasó en el Congreso de Nuevo León, ¿califica o no como un acto sedicioso? Dice, alzamiento público y tumultuario para impedir a la autoridad o a funcionario público por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de leyes o la ejecución de actos. Exactamente lo que vimos la noche del miércoles. Traducido, Rodrigo, es alzamiento público y tumultuario, que es lo que vimos de la entrada tumultuaria de los emesistas, y ahorita hablaremos de eso, ¿sí? Para impedir a la autoridad o funcionario público por la fuerza o fuera de las vías legales, trataban de impedir que se designara al gobernador interino, la aplicación de leyes o la ejecución de actos, que era la designación. Entonces, si estamos ante un acto de sedición, pues evidentemente es algo muy delicado, que es penado y que merece cárcel. La pregunta es, aquí hay dos tipos de presuntos culpables. Unos son los que físicamente atacaron el recinto del Congreso de Nuevo León para impedir que se nombrara ese gobernador interino. Entre los cuales ya hay muchos identificados con MC. Ahorita lo vamos a eso. Segundo, ¿quién fue el autor intelectual de ese acto sedicioso? ¿Fue algún dirigente emesista por sus pistolas? ¿Fueron inducidos por gente del gobernador Samuel García? ¿Fueron inducidos por el propio Samuel García? ¿O fueron inducidos por gente del Comité Nacional de Movimiento Ciudadano de Dante Delgado? Todo califica para investigación. Claro. Es como pasó, repetimos, ya lo repetimos, lo dijimos el día de ayer, lo repetimos hoy, lo que comentabas tú, Alejandro, de si estamos ante un acto igualito al que sucedió con Donald Trump en Washington, en la toma famosa del Capitolio, que mantiene a Trump sentado en el banquillo. Pero vamos a hacer una disección breve de qué estamos viendo. Luego Samuel salió a decir en sus redes y en un video que era un autogolpe del PRIAN. Sí. Y sin embargo, empezaron a salir por todos lados, ¿sí?, fotografías de emesistas. Rodrigo, ¿qué nos dices de eso? Ramón, lo que queda absolutamente claro es la falsedad del argumento de que es un autoboicot del PRIAN. Cuando entraron al recinto legislativo, personajes con la chamarra naranja que fueron rápidamente identificados como Miguel García, es operador de MC en García, como un regidor de Movimiento Ciudadano en Santa Caterina, también Javier Martínez, como Irán Bernal, otro personaje que lo vimos en las elecciones pasadas, ahí en los espectaculares, poniendo su rostro de al lado de la cara de Samuel. Es decir, es innegable que esto fue un acto violento propiciado por operadores de Movimiento Ciudadano. Ahí no hay una salida a la cual pueda recurrir ni Samuel, ni su coordinador de campaña Jorge Álvarez Maínez, ni siquiera Dante Delgado, quien acusa que se trató de un acto violento y que con violencia y con porros se impuso al gobernador interino Luis Enrique Orozco. Pasa absolutamente todo lo contrario. Esto fue un acto de desesperación de MC y que ha puesto de relieve lo que representa la capacidad de gobernar de Samuel García. Porque si Samuel García no puede garantizar la estabilidad política de su propio estado, si no puede garantizar la transferencia pacífica de poder bajo lo que ya estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte, entonces, ¿en manos de quién va a estar el país si el día de mañana se decide elegir a Samuel García como presidente de la República? A ver, es un muy buen punto que estás comentando, porque al final del día, pues hay estados en donde no hay la sofisticación política que se vive en Nuevo León. Y si Nuevo León, sofisticado políticamente, avanzado, educado, tiene Samuel
que utilizar este tipo de recursos para poder salirse con la suya. Imagínate, Alejandro, lo que va a pasar cuando toque algún estado en donde los usos y las costumbres, como Oaxaca, como Chiapas, como Michoacán, como Veracruz, como Tabasco, como Nayarit, haya un desaguisado, pues no quiero imaginar, con un puñado de tumulto de estos no lo van a parar el problema. Van a mandar que tanquetas, vamos a tener Ucrania en el backyard de México. Con la diferencia, Ramón, que se hizo con un grupo violento de choque que no son fuerzas del Estado. Así es. Es más parecido, como ya se comentó en la publicación de Código Magenta del jueves, como lo decía Alejandro, pues resulta más similar al asalto al Congreso del 6 de enero de 2021 con Donald Trump que a un acto, digamos, de institucionalmente Casuístico. tratar de impedir una situación legal. Alejandro, tú decías algún comentario de la relación de ciertos personajes con Glenn Villarreal, este hombre que fue al principio el hombre de las comunicaciones y que fue después desplazado por el cártel Jalisco Nueva Comunicación, Claro. y que ahora está convertido en el influencer, en el, ¿cómo le podríamos llamar? En el cheerleader Claro. de Samuel García en las redes sociales. Sí, Glenn Villarreal de facto es quien dirige el Movimiento Ciudadano, las huestes de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, y ha sido un personaje que ha sido utilizado, creo yo, más por Samuel García y su círculo cercano para hacer este personaje de choque, primero en la comunicación, ¿sí? Y hay versiones que podría estar él detrás de esto, ¿no? Y aunque no se asegura... No olvidemos, Alejandro, una cosa muy importante. Sí. Hace unos días, recordaremos que varias publicaciones ligaron a Glenn Villarreal abiertamente por los recibos de nómina Así es. Claro. con la Secretaría del Trabajo, la que tenía Así es. Luisa María Alcalde antes, ¿no? Claro. Sí, Luisa María Alcalde, a ver, eso es una parte, otra parte, una investigación vigente también de operaciones con recursos de procedencia ilícita que pues tendrá que llegar a buen puerto esa investigación. También se ha criticado mucho, esto se publicó en medios en Nuevo León, de cómo desde la oficina de comunicación del gobierno del estado, entonces dirigida por Glenn Villarreal, se pagó una publicidad de 10 millones de pesos a un medio del cual el propio Villarreal era editor. Entonces, no es una, son 3, 4, 5 instancias muy importantes. Y ahora la conexión de estos personajes con Glenn Villarreal, pues lo vuelve a colocar en una situación muy comprometedora. Y lo que sí es que corren versiones del interior y de quienes estuvieron cerca de este zafarrancho, de que los personajes que se vieron fueron algunos presionados desde ¿De qué MC manera? o desde el gobierno, donde pues los iban a correr. Si no se apersonaban a generar esta protesta que se decía iba a ser pacífica en un momento y que pues terminó siendo violenta porque vimos, tumbaron la puerta a patadas. No podíamos esperar o no podemos deducir que su intención era pacífica desde el momento en que vemos que llevaron elementos para meter humo al Congreso. Claro, no, y que tumbaron la puerta a patadas. O sea, Sí. eso Bueno, eso Esto, vamos a suponer esto que era... ya es un tema de lo que se debe investigar, de qué constituye la Exactamente, sedición. pero- Y yo quiero poner dónde, desde mi punto de vista, va a estar la discusión legal. De primer round, ¿lo va a asumir la Fiscalía General de la República este caso o va a ser un caso de la Fiscalía Local? Porque si es un caso Por de la lo Fiscalía tanto, donde el titular es Pedro Arce y donde el el ex vicefiscal, vicefiscal claro. ahora es el gobernador interino, pues entonces va a haber ahí muchos elementos e intereses cruzados en esta investigación. entonces, si entiendo, ahora el policía, que ahora es el gobernador interino, sería uno de los responsables en su círculo de investigar. Y además, los policías ministeriales fue la fuerza pública que estuvo encargada de resguardar ayer el Congreso. Es decir, los mismos encargados de investigar si sí o si no habría sido un acto de sedición por parte de No, MC, pero hay son que- los que estaban ahí. Hay que aclarar. La policía ministerial entró al recinto como respuesta como respuesta a la no respuesta Claro. de Fuerza De Fuerza Civil Civil, por para supuesto. meter en orden a los rijosos. Claro. Como no quisieron meterse,
Entonces dijeron, tuvieron que mandar a llamar a la ministerial. Pero yo creo que mejor la respuesta a lo que estás preguntándote, Rodrigo, la encontramos en la mañanera. En la mañanera de Claro. jueves en la mañana, donde el presidente, ¿qué es lo que dice? El presidente dice, esto es un acto orquestado del PRIAN contra Samuel. Y además, interviniendo en los asuntos internos del Estado de Nuevo León, critica la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino. Es decir, ya el presidente de la República se posiciona abiertamente al lado de Samuel y además dice, desde que lanzó su candidatura, que por cierto es una candidatura que él mismo admite que disputa el voto de la clase media, dice, los del PRIAN se encendieron junto con todos los columnistas de la Y habla comentocracia. explícitamente de que todo el mundo está viendo ya a Samuel como un esquirol. Así es. Claro. Es decir, ahora la palabra Lo esquirol, pintan. el propio presidente la saca a flote y defiende. ¿Lo traicionó Y el defiende. subconsciente? No lo traicionó, eso es transparente, transparente. O sea, abiertamente salió y dijo el presidente a defender al esquirol. Sí. Y me llama la atención la defensa que se está haciendo de Samuel por parte de Álvarez Maínez o por parte de Dante Delgado. Y son dos premisas totalmente falsas. ¿Sí? Una, que el gobernador interino tiene que ser de MC porque el pueblo así lo eligió. Y ellos dicen que porque eso está en la resolución del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte, lo cual es absolutamente falso. Y eso lo dijo el propio Samuel a cámara. Así es. Premisa número uno, en base de donde se está basando toda a nivel nacional esta defensa en pro de Samuel. Y premisa número dos, el PRIAN le dio un golpe a Samuel. No, el Congreso de Nuevo León, Claro. en su legítimo ejercicio, controlado por el PRI, por el PAN, sí, porque ellos sí fueron escogidos por el pueblo de Nuevo Electos. León y electos para ser parte del Congreso, tomaron la decisión que esté en sus atribuciones. A ver, ¿por qué un gobernador interino, cuando el gobernador legítimo en turno se enferma, se ausenta por mucho tiempo, muere, o pide una licencia como lo está haciendo ahorita Samuel? ¿Por qué es el Congreso el que sale a seleccionar a ese gobernador interino? La respuesta es muy sencilla. Sí, la voluntad del gobernador se expresó en las urnas para elegirlo. Al él exculparse, el órgano más cercano que existe a la elección popular es el Congreso. Por eso se le otorga al Congreso la facultad de que como detentador de la voluntad popular en las urnas, elija quien va a reemplazar a esta persona. No importa de qué partido Ramón, sea. y nada más Claro. un paréntesis a este comentario. Recordemos, Movimiento Ciudadano no ganó un solo distrito de mayoría relativa en el Congreso. Ujú. Es decir, los 6 diputados que entraron originalmente, aunque ahora sean 12 por obras del destino, chantajes, sobornos, lo que tú quieras, pero esos 6 originales son diputados plurinominales. Es decir, Samuel quiere abrogarse las facultades de un Congreso del cual su partido no pudo ganar un solo distrito. Entonces, ahí ya hay una disonancia cognitiva muy significativa en este respecto. Creo que también es importante hablar del perfil de Luis Enrique Orozco. ¿De dónde viene? ¿Quién es? A ver, Luis Enrique Orozco, sí, cierto, hizo su carrera durante la Procuraduría primero y después en la Fiscalía. Fue secretario particular de Adrián de la Garza y por eso dice Samuel, a ver, a mí lo que me quieren imponer es a un personaje a lo más cercano al principal operador del PRI para que nombre posteriormente a Adrián de la Garza como el fiscal general del Estado, que es lo que más teme Samuel. Y el tema con Luis Enrique Orozco es que hace 5 meses Samuel lo estaba promocionando para ser el fiscal y sustituir al actual titular de la Fiscalía, que es Pedro Arce. Que ahí se llegó a decir, en los círculos judiciales, que Luis Orozco se habría distanciado de Adrián de la Garza por esa promoción que hizo el gobernador de él, Claro. ¿no? Sí, así Y pues no olvidemos, tampoco lo dijimos también ayer, que no vimos que Luis Orozco es el vicefiscal bajo el cual, cuyos hombros estuvo, o está todavía, porque no se ha dilucidado, el caso de Devani. Así es. Claro. Este famoso caso que impactó nacionalmente, que terminó por ser, por quién sabe qué razones, atraído
a Nivel federal. al nivel federal, a la fiscalía, y hasta el día de hoy nadie sabemos quién mató a Devani, ese feminicidio tan importante. Claro, yo me llamó mucho la atención cuando entrevistan a Samuel García en su corta gubernatura de 3 días, que vino mientras prendía el pinito de Navidad en la Macroplaza. Se estaba prendiendo el escándalo en la parte del Congreso, pero lo que me llama la atención es todas las cachuchas que tiene el gobernador ahorita. Es decir, primero ha prometido que por medio de argucias legales va a tumbar la gubernatura interina de Luis Orozco, ¿sí? Tiene esa cachucha de abogado, pero aparte tiene la cachucha de candidato o precandidato presidencial. Pero aparte tiene la cachucha de gobernador por 3 días. Pero aparte tiene la cachucha de todos los problemas que están todavía en Nuevo León. Y eso es lo que a mí me llama la atención, que estemos volteando a ver el Congreso. Cuando el principal proyecto de Samuel que está presumiendo ahí en México, que es Tesla, ¿sí? No se ha construido Nada. no se ha puesto una varilla para el plan de infraestructura. No se ha concretado una firma que garantice que la inversión se vaya a hacer en Nuevo León. O sea, esto es bien importante. Mientras Elon Musk dijo, sí va a la empresa, su compadre Elon Musk, siempre y cuando haya la construcción de la infraestructura que necesita la planta. No hay. No existe. No existe. Es decir, sí es muy interesante ver el fenómeno mediático de Samuel, que ahorita lo ves y está construido bajo premisas falsas, como las que Porque es acabo un de decir. perfil psicológico de un personaje con profundos desestabilizaciones de índole emocional, Claro. que raya básicamente entre bipolaridad, esquizofrenia y una psicopatía. Claro. Yo no soy psiquiatra, pero lo que sí sé es que dice una mentira tras otra, tras otra, tras otra. Mitómano compulsivo. Es un mitómano compulsivo. A ver, un tema... Igual que Trump. Igual que Trump. Igual que López Obrador. Ya hay un patrón ahí muy importante. Creo que también es importante hablar de los escenarios a futuro que vienen con todo esto. ¿Por qué? Consigo una muy buena entrevista a Susana Uresti en Milenio, donde justo minutos después de que se designa a Luis Enrique Orozco, entrevista a Javier Navarro, secretario de Gobierno, y quien se quedaría, según Samuel García, como encargado de despacho. ¿Qué dice Javier Navarro? Dice, no vamos a reconocer a Luis Enrique Orozco. Ya todo el gabinete tiene la instrucción de no hacerle caso. A Imagínate. ver, ahí ya está sentando un tema. Bueno. ¿Y cuál es el argumento que utiliza Javier Navarro? Pues el que tienen en su poder 2 suspensiones. La famosa suspensión del juez de Tamaulipas, que del juzgado séptimo de Tamaulipas, que por cierto ese juez ya públicamente dijo que se va a alinear con el criterio de la Suprema Corte, y porque tienen también la suspensión provisional del juzgado laboral de la Ciudad de México. Es decir, toda la crisis constitucional del Estado de Nuevo León está sujeta por el alfiler de un juzgado laboral de la Ciudad de México. Es absolutamente ridículo. Entonces aquí hay varios escenarios. Primer escenario es que la Suprema Corte puede intervenir rápidamente de emergencia para parar tumbar esos amparos y darle la razón al Congreso de Nuevo León de decir, a ver, ya escogieron ustedes, y el gobernador interino legítimo pues es Luis Enrique Orozco. Ese es el escenario A. Escenario B, la Corte se tarda en atraer este caso, y ahí sí vamos a entrar a esta crisis donde tenemos el gobernador interino legítimo designado por el Congreso y el encargado de despacho sujeto de el amparo concedido por este juzgado laboral de la Ciudad de México. Y ahí sí entramos al escenario de la crisis constitucional, al choque de poderes, y ahí el Senado con mayoría calificada tendría que intervenir para disolver los poderes y que posteriormente la Cámara de Diputados designe con votos de mayoría de Morena a un gobernador provisional de Nuevo León. ¿Conclusión, Alejandro? Ahora, se me hace interesantísimo por qué poner a Luis Orozco, ¿sí? Y por qué se habla de un policía. Porque finalmente yo creo que ven venir esa crisis donde hay 2 fuerzas reales de seguridad pública y de contención. Por un lado, la que controla el gobierno, que es Fuerza Civil, un aparato muy importante, y por otro lado, la que ha construido la Fiscalía, que también se ha trabajado en la profesionalización. Entonces, tenemos a un gobernador interino, vicefiscal, con
con el perfil de policía, y por otro lado a Javier Navarro y a un Pámanes, a un secretario de Seguridad Pública, Pámanes, que está en medio y que tuvo que salir a decir, pues si a mí me lo piden, lo tengo que hacer, es un mandato. Entonces ya vimos lo que están dispuestos a hacer. Vimos ayer humo, pero yo lo veía con mucha preocupación que podría pasar cualquier cosa. Podría haber entrado alguien con un arma, podría haber habido un golpe con una silla a alguna parte, y me preocupa que esto pueda tornarse en un caso de violencia. Están prolongando la crisis con esa declaración, tanto de Samuel como de Javier Navarro, de decir que no van a reconocer al gobernador interino. Estás llevando al Estado al precipicio. Bueno, hoy viernes estamos a horas de que se dé ya lo que sería inevitablemente esta transición, esta entrada del gobernador interino. Veremos primero si será o no será Luis Orozco, porque puede darse el caso de que se dé una negociación y que haya un relevo. Segundo, vamos a ver qué va a pasar al momento de que venga esa transición y si llegamos al punto de la sobrecrisis, donde se rompe completamente el Estado de Derecho, donde se fractura completamente la legalidad y venimos a llegar a esta desaparición de poderes, en cuyo caso, pues ya estamos en manos en Nuevo León de nada más y nada menos que del Senado, de la Cámara de Diputados, para que envíen a este gobernador provisional. Y pues estaremos aquí comentando los próximos días. Claro. ¿Qué pasará? Muy bien.